Bien, queridos compañeros, vamos a continuar con nuestro tercer bloque y continuamos con el tema de la oración y específicamente la oración compuesta coordinada. Y estábamos revisando el caso de la oración compuesta yuxtapuesta, que se identifica de forma muy clara por la coma. Decíamos en el bloque anterior, finalizando, que las compuestas coordinadas pueden ser copulativas con la conjunción i, e y ni, pueden ser coordinadas disyuntivas, compuestas coordinadas adversativas y compuestas coordinadas yuxtapuestas que se reconocen con la oración, con la coma, perdón. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos. Esto, la oración compuesta coordinada copulativa, Juan estudia y Ángel ve la televisión. Aquí tenemos la oración compuesta coordinada disyuntiva. Juan estudia o sale con sus amigos. Y la oración compuesta coordinada adversativa. Juan estudia, pero Ángel ve la tele. Ya habíamos revisado algunos ejemplos. Ahora vamos a entrar en el texto bíblico y pues me gustaría entonces aquí la participación de todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer en estos ejercicios? Bueno, simplemente vamos a identificar qué tipo de oración es. Si es una oración simple o si es una oración compuesta, coordinada, y si es una oración compuesta, coordinada, ¿qué tipo es? Si es copulativa, si es disyuntiva, si es adversativa o si es yuxtapuesta. Entonces, vamos a hacer los ejercicios, ya están aquí seleccionados, dice una selección del Evangelio de Juan, capítulo 1, 2 y 3, entonces vamos a ejercitarnos todos por aquí. Bien, la primera oración. Este era en el principio con Dios. ¿Qué tipo de oración sería esta? ¿Una oración simple o una oración compuesta, coordinada? Y si es, en este caso, ¿qué tipo de coordinación es? A ver, ¿quién nos indica? Este era en el principio con Dios. Recuerden que el tiempo es Simple, inclemente. simple. ¿Quién habla por allí? Sulimar, Sulimar. Ajá, ¿qué tipo de oración es, Sulimar? simple, Simple, muy bien. ¿Por qué es simple, Sulimar? porque está con el verbo ser. O sea, este era. Muy bien. Y es una oración Y simple. expresa una sola acción. Es una sola acción con Dios. Ok. Este era en el principio con Dios. Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Esta es una oración simple, completamente de acuerdo contigo y Fred. Gracias por el aporte. Pero es una simple de tipo copulativa. ¿Por qué? Porque está el verbo ser, el verbo copulativo ser. Este era en el principio. Entonces, acostumbrémonos a decir una oración simple copulativa. Oración simple copulativa. Y es simple porque solamente hay un verbo conjugado. Y es el verbo era. ¿Ok? Para que tengamos el razonamiento del asunto. Vamos con el segundo ejemplo. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Esto qué tipo de oración es? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Simple o compuesta. ¿Y de qué tipo? Compuesta. Celso, ¿qué dice Celso? Compuesta copulativa. Compuesta copulativa. ¿Por qué compuesta copulativa? Oración.
Celso, Ajá, ¿cómo? ¿por qué es compuesta copulativa? Porque tiene dos oraciones simples y está con I, pues, o sea, el I es el que une Con las la, dos ¿Cómo se oraciones. llama la con I? ¿Cómo se la llama la I? conjunción. Una, La- Conjunción. una conjunción copulativa. Muy bien, excelente. Vamos con el otro Conjunción ejemplo. completiva. Juan Sería la 1.4. compuesta coordinada copulativa, dijera, ¿no? En todo caso. Sí, sí, compuesta, coordinada, copulativa. Ese es el nombre correcto, Fred. Muy bien. Compuesta, Disculpe, coordinada, copulativa. Bien, una vamos pregunta, con Juan 1.4. una En el pregunta. estado de la vida, Están haciendo una pregunta. ¿quién está haciendo una pregunta, perdón? Disculpe, aquí, es Kessler. Iskesler, habla fuerte, Iskesler, porque no se te oye. Pero también habría otra oración compuesta con esa coma después del fue hecho. Eso no es una yuxtapuesta. Entonces es de los dos tipos, es coordinada, Y es copulativa yuxtapuesta, y yuxtapuesta por causa de la la coma coma. al final, que no tiene la conjunción y copulativa. Muy bien, Iskesler, chévere. Bueno, hay varias Bien, comas. vamos con el Juan 1.4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué tipo de oración es? Bueno, también una compuesta coordinada copulativa. Muy bien, excelente, Fred. Chévere. Celeida, te veo por allí. ¿Y quién más? Un poco de gente como que están escondidos. A ver, Cele, ayúdame aquí con esta. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Qué tipo de oración es? Yo pienso que es una compuesta. ¿Una compuesta de qué tipo? Está unida Ok, la entonces, conjunción y qué nombre recibe ese tipo de oración? compuesta copulativa, es la cosa. Compuesta, coordinada, copulativa. Copulativa. Ok, es un nombre un Coordinada. poquito largo, pero necesitamos aprendérnoslo. Compuesta, coordinada, Coordinada, copulativa. 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 ¿Ok? Ajá. Sigamos con otro ejemplo. Juan 1.10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, se refiere a Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué tipo de oración es? O sea, hay dos. Sí, hay dos. ¿Quién habla por allí? Santo y Coordinada, Seña. compuesta, copulativa y adversativa también, por utilizar la conjunción pero. Muy bien, Freddy, excelente. Entonces tenemos una oración compuesta, coordinada, copulativa y adversativa, ¿correcto? Por causa de la conjunción Correcto. adversativa, pero. Ok, ¿ibas a decir algo, Fred? Pero. No. Perfecto. Ok, chévere. Juan 1.11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tipo de oración es esa, Celso? Ajá, es una oración compuesta, bueno, creo que es copulativa y yuxtapuesta. En este caso es coordinada, compuesta coordinada copulativa. Reina Valera, en su traducción, ellos suelen colocar coma para separar que hay dos ideas. Y es más bien una ayuda de tipo exegética que ellos nos dan, pero no es necesario colocar la coma. Tú puedes decir perfectamente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, colocan una coma para Eso es dar la claro. pausa y que tú como investigador bíblico te des cuenta que hay dos oraciones simples allí. Ahora, en este caso,
por causa de la conjunción copulativa y, ya dejan de ser simple y pasan a ser compuesta coordinada copulativa. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos la I, no importa si está presente una coma, siempre va a ser compuesta coordinada copulativa. Muy bien. Igual si tiene la conjunción adversativa pero. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. ¿Quién habla allí? Santo y seña. Eguski. Eguski, welcome, Eguski, welcome. Mira, con lo que acabas de decir de las yuxtapuestas, me quedó la duda en la lámina anterior, que no me acuerdo cuál era el verso que al final termina, fue hecho. Ajá, Sí. en Juan 1:3. Entonces, Está. en ese caso, también se podría decir, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho sin esa coma. O sea, no sería realmente yuxtapuesta. No, aquí es yuxtapuesta porque no hay ninguna conjunción aquí. ¿Lo ves? Y la coma me indica dos acciones. Y sin él nada de lo que fue hecho, eso es una acción, fue hecho. Eso es otra idea. Entonces, es una idea completamente diferente a esta que por causa de la coma hace que sea coordinada, yuxtapuesta en este caso. Pero buena pregunta, Eguski. Excelente, felicitaciones. Ok, Bien, gracias. continuamos con Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Por qué leo el 14 también? Porque todo eso es una oración, el 13 y el 14. ¿Qué tipo de oración es y por qué? A ver, ¿quién se anima? Fred, ¿estás por allí todavía? Oración compuesta, una oración compuesta coordinada copulativa, obviamente por la conjunción y, pero Perfecto. también hay yuxtapuesta. Excelente. Sí, ovejas y palomas, por ejemplo, y después viene la coma y la conjunción y ahí sí podríamos decir que hay una yuxtapuesta, ¿no? Ah, no. Jerusalén y ellos también. Hay varios. Muy bien. Tenemos varias oraciones. Estaba cerca la Pascua de los judíos, una oración. Y Jesús subió a Jerusalén, otra oración. Y halló en el templo, y entonces ahí está la tercera oración. Son tres oraciones que están unidas por la conjunción copulativa. Y luego en la tercera oración hay una cantidad de sustantivos que están unidos también por la conjunción copulativa, pero que forman parte de la tercera oración. Entonces, como son tres oraciones simples unidas por la conjunción copulativa, ya deja de ser simple y se transforma en una oración compuesta, coordinada, copulativa. Muy bien, Fred. Excelente. Ok, Juan 1:14, un texto muy conocido por nosotros también. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tipo de oración es esta? Mar, ¿qué te hiciste? No te veo. Se desconectó Zully. Estoy aquí. Jorge, Estás aquí. Okay. ¿Qué tipo de oración? Coordinada, copulativa. Sí. Compuesta, coordinada, copulativa. Muy bien. Ahora, solamente quiero hacer una pregunta para que aumentemos nuestra cultura general, ¿no? Este participio pasado lleno, esto viene, el infinitivo es llenar, el gerundio llenando y el participio es lleno. Este participio está asociado ¿a quién? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad, o y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿A cuál creen que está asociado? Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Muy, muy bien. ¿Por qué sabemos que está asociado a habitó y no habimos? Por el paréntesis. Por el paréntesis. Muy bien. Excelente. Por el paréntesis, Eguski. Buenísimo. Solamente para que veamos otros Mira, detallitos que no tienen que ver exactamente con el tema, pero que a nivel de exégesis es importante, porque cuando vamos a enseñar este texto, que es un texto clave siempre dentro de las teologías que desarrollamos en nuestras iglesias evangélicas, tenemos que saber que este participio está asociado es al verbo habitó lleno de gracia y no vimos su gloria lleno de gracia. No, está asociado es a habitó. ¿Cómo habitó? Lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde habitó? Entre nosotros. Y todo eso pues nos ayudan las preposiciones y los distintos derivados verbales, en este caso el participio pasado, que nos indica la forma como Él habitó entre nosotros. Habitó lleno de gracia y de verdad. Y entonces, bueno, tenemos que hacer exégesis, que significa lleno de gracia y de verdad, para explicarle a los hermanos el significado de la encarnación de Cristo. ¿Qué representa la encarnación de Cristo para nosotros, los hijos de Dios? ¿Y qué beneficio se deriva o se derivan de la encarnación de Cristo a la luz de Juan, capítulo número 1? Ok, vamos a... Jorge, Esto es del capítulo 2. 2.1. disculpa. Dime, Fred. ¿Me podríamos ver el ejemplo anterior, el último, por favor? Que tengo una duda acá. En la lámina anterior. Sí, la lámina anterior. Ok. Disculpa que No, que tranquilo. haga de volver acá. No hay ningún problema. Ok, fíjate que aquí hay algo me llamaba la atención. No sé si aquí estaríamos en el Juan 2.14, también estaríamos hablando de un complemento indirecto, en este caso, los que vendían bueyes, ovejas, o los cambistas no serían dativo en este caso, dativo, complemento indirecto, porque también estamos utilizando esta conjunción a. Sí, fíjate, aquí en este caso tenemos la conjunción a, que indica complemento indirecto y sería dativo, y tenemos otra vez la preposición a, que indicaría complemento indirecto. Pero aquí nos Ajá. encontramos con una excepción, y la pregunta es muy válida y muy inteligente porque me permite aclarar la excepción. No puede haber en una oración un complemento indirecto sin que exista un complemento directo. Tiene que existir el complemento directo para que pueda existir el complemento indirecto. En un sentido, podemos tener oraciones con complemento directo sin complemento indirecto, pero no podemos tener oraciones con complemento indirecto sin complemento directo. Entonces, fíjate, la acción del verbo y halló en el templo, tú preguntas, ¿qué halló en el templo? Halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y halló a los cambistas allí sentados. No hay un complemento directo, sino estos que están acá. Por eso, no siempre la preposición a nos va a indicar complemento indirecto. Tiene que existir en la oración un complemento directo para que exista un complemento indirecto. ¿Sí, lo ves, Fred? Sí. Ok. Sí, perfecto. Chévere.
sigamos entonces. Juan 2:1 es este texto que tenemos aquí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Qué tipo de oración es esta? Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Freddy, Oraciones, ¿qué tipo de oración es? O Iskesler. oraciones, es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Muy bien, excelente. Bien, Juan 2:2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Qué tipo de oración es esto? Oración simple. Muy bien, Celso, una oración simple. Hay un solo verbo conjugado y fueron también invitados. Fueron invitados es un verbo en voz pasiva a las bodas, sería en este caso complemento directo, y el complemento indirecto Jesús y sus discípulos. Muy bien, excelente, Celso. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué tipo de oración es? Iskesler. Esa es una, Dime. esa es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta por la coma y después escribe un principal entre los judíos. Fíjate tú. Yo diría Ajá. que es una oración compuesta, coordinada, adversativa. ¿Dónde? Una oración simple. Ajá. ¿Qué dijo Celso por allí? Oración simple. Muy bien, Celso. Mire, para todos, es una oración simple. Hay un solo verbo en la oración. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí que se llamaba Nicodemo es una oración que me está definiendo quién es este fariseo. Pero Ya. hay un solo verbo principal y es había un hombre de los fariseos. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Aquí viene, esto se llama una frase en apositivo. Fíjate, Kessler, que no hay ningún verbo aquí. Un principal entre los judíos. Entre no es de entrar, sino preposición. Un principal entre los judíos. Entonces, este sustantivo que está aquí, ¿recuerdan? No lo recuerdan porque no han leído la guía todavía del caso. En la guía del caso van a leer lo que se llama un sustantivo en posición apositiva, que es un sustantivo que describe a otro sustantivo. Es como que si tuviera una función adjetiva descriptiva. Eso lo vimos cuando estudiamos el sustantivo, la primera videoconferencia. Ya han pasado unas 4 semanas de eso, quizás no lo puedan recordar así a flor de piel, pero en la guía del caso lo vamos a repasar otra vez. Entonces, esto es una oración simple. Hay un solo verbo principal. Había un hombre de los fariseos. Muy bien. Sigamos. No. Ya, ese era el último ejemplo, porque aquí ya vamos a entrar la semana que viene en las oraciones compuestas. Y bueno, hoy nos rindió el tiempo, afortunadamente, gracias a Dios, ¿no? Pero abro el compás para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, que no les queda claro de lo que hemos revisado. Pueden preguntar. Profesor, tengo Dime, una pregunta. César. En mis clases de la universidad, ¿Sí? yo estuve viendo, le pregunté a una profesora, me mostró algo de la voz pasiva y ¿Sí? me dijo que había 2 formas de colocar la voz pasiva, la perifrástica, que es la que nosotros vimos aquí, y ¿Sí? quisiera que me explicara un poco más lo de la voz refleja, voz pasiva refleja.
Ok, no existe, con el respeto de tu profesora, la voz pasiva refleja. Voy a explicar esto como si todos fuéramos niños de 5 años. En castellano solo existen dos voces, la voz activa y la voz pasiva. Ahora bien, existen lo que se llaman los verbos reflejos, que es a lo que tu profesora se refiere, que le está dando una denominación como voz pasiva refleja, ¿ok? Los verbos reflejos se construyen con lo que se conoce con el nombre de las variantes pronominales. Hay 5 variantes pronominales: me, te, se, nos, os. Me, te, se, nos, os. Y entonces construimos una especie, y es lo que tu profesora te está indicando, una especie de voz pasiva refleja. Pero digamos que eso sería la manera de explicar el sentido de los verbos reflejos, el sentido de los verbos reflejos, porque no existe tal voz pasiva refleja en el castellano. En el griego sí existe una voz que se llama media, voz media, que cuando la traducimos al castellano se convierte en verbos reflejos. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo reflejo peinar. Yo me peino. Tú te peinas. Él se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Ellos se peinan. Esto es una conjugación de verbo reflejo. Ahora, ¿por qué tu profesora dice que es una voz pasiva refleja? Porque es la manera como se entiende. No es que existe la voz pasiva refleja, sino es cómo se entienden los verbos reflejos. Por ejemplo, es muy común que veamos detrás de un carro un letrero que dice así: se vende, se vende. Eso es un verbo reflejo. Entonces, ¿qué significa se vende? El sentido es pasivo. Es como que el carro está diciendo: soy vendido por mi dueño. Soy vendido por mi dueño. Pero para no decir todo eso, entonces se utiliza una construcción que se llama verbos reflejos, los cuales se construyen con las variantes pronominales me, te, se, nos, os. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, convertir cualquier verbo activo en un verbo reflejo. Por ejemplo, amar. Yo me amo. Tú te amas. Él se ama. Nosotros nos amamos. Vosotros os amáis. Ellos se aman. Al utilizar una variante pronominal, entonces construimos un verbo reflejo en este caso. Ahora, vuelvo y te repito, lo que tu profesora te estaba diciendo es la manera como se entiende la conjugación de los verbos reflejos. Es en realidad un sentido pasivo, pero no lo llamamos voz pasiva refleja porque solamente tenemos la que se construye con la perífrasis de lo que les indiqué, y lo otro se llaman verbos reflejos. Pero la idea no es polemizar, en este caso con tu profesora. Si ella lo explica así, está bien,
está bien. En realidad está bien porque es el sentido de la concepción de un verbo reflejo. ¿Bien? Si me expliqué, ¿te quedó clara la información, Iskesler? Sí, sí, muchas Ok, gracias. Quería chévere. aclarar eso. No, chévere, muy bien. Y gracias por la pregunta porque nos da el espacio para poder explicar este asunto, ¿no? Bien, ¿qué, qué le pasó a Solimar? ¿Qué te pusiste en la cara, Solimar? Se robotizó Solimar, mira. Esto sí que está extraño, Fred. ¿Qué te parece? Se puso una máscara. Está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan sobre lo que hemos visto? Puede ser de la clase de hoy o de cualquier otra clase, así como el caso de Skessler. Si no hay alguna pregunta, bueno, despedimos nuestra reunión por la noche de hoy y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Celso, por favor, tengo una oración para finalizar nuestro encuentro en la noche de hoy. Celso, Celso se desmayó. Solimar se puso una máscara y Celso se desmayó. Bueno, Fred, ayúdanos allí en una oración para cierre, por favor. Bien, oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento, por habernos permitido compartir y sobre todo aprender lo que tú nos has encomendado, y es que podamos entender mejor tu palabra. Permitido que las conexiones estuviesen estables y que pues todos pudiésemos aprovechar mejor el momento. Señor, te pedimos ahora que nos despedimos, que podamos tener un sueño reparador, podamos tener, pues maravilloso, porque hemos tenido tu compañía en todo. Dice al profesor y a todos los que más no pudieron conectarse, poder llenarse de conocimiento que tú así lo has querido. Gracias, Señor, y te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bye, bye. Saludos a todos. Amén.